en dos grandes sacos, dos grandes grupos. Aquellas enfermedades reumáticas que se considera que tienen un carácter sistémico porque afectan prácticamente todo el organismo, aunque el centro de lesión o el lugar que más se afecta son las partes osteoarticulares. Sin embargo, todas en general pueden afectar el resto de la economía. Y que la mayoría de estas enfermedades reumáticas que se consideran sistémicas están vinculadas con problemas autoinmunes, o sea que el propio organismo daña el propio cuerpo. Y en este grupo de enfermedades tenemos esta lista: la artritis reumatoidea juvenil, el síndrome de Sjögren, el ES, la esclerodermia, la polimialgia y la polimiositis, y la gota, que aunque no es en sí una enfermedad autoinmune, pero que sí afecta articulaciones y otros órganos, se considera sistémica porque quien hace gota es porque tiene elevado el ácido úrico en general, y además de afectar la articulación, también puede afectarse otros órganos. Y la fibromialgia, que está en este saco de enfermedades, aunque la causa no está clara, pero ustedes me imagino que han escuchado hablar de un montón de personas que dicen: yo sufro de fibromialgia y que me duele todo. Y no hay una causa clara en sí de lo que genera o de lo que produce la fibromialgia. Y hay otro tipo de enfermedades que se consideran reumáticas, pero que no son sistémicas, porque generalmente aquí sí se daña lo que está ya más localizado. Una, la artrosis, en la que se dañan articulaciones, pero que tiene que ver más con el envejecimiento. Y claro, esto se agrava por situaciones como la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación, y también el hecho de tener trauma crónico en las articulaciones. Trauma crónico me refiero, por ejemplo, a aquellas personas que sus articulaciones las someten a constantes actividades, pueden ser deportivas o de trabajos. La bursitis, que son inflamaciones de la bursa, las tendinitis y las espondiloartropatías. ¿Están escuchando, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Hablamos de la artrosis. Y la artrosis, empezamos a hablarlas un poquito la vez pasada. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la artrosis, que es una enfermedad que se considera dentro del grupo de las reumáticas, pero donde el aspecto autoinmune no es el que origina el problema, sino que es una degeneración que tiene que ver con los años, y en este caso, pues, ya habíamos dicho, la obesidad, el envejecimiento, y en el caso de nosotros las mujeres, pues es un poco mayor, ¿verdad? Se destruye el cartílago de las articulaciones, se va envejeciendo, ¿verdad? Y entonces se va dañando. Miren, por ejemplo, esta es una rodilla sana, cómo se va dañando el cartílago. Como dicen las bisagras, se van dañando, ¿verdad? Bueno. Esta enfermedad puede afectar a una persona joven también. Mire, es más de la edad, pero pueden haber personas en las que este proceso, digamos, de envejecimiento articular se acelere, sobre todo vinculado, por ejemplo, al tema del sobrepeso, obesidad y la mala alimentación, que influye. También aquellas personas que tienen actividades en las que utilizan mucho, por ejemplo, una determinada articulación, ¿verdad? Bueno, entonces, en el tratamiento de la artrosis, desde el punto de vista nutricional, aquí se manejan los criterios generales,
que ya manejamos para una alimentación adecuada, porque podemos toparnos, como dicen, con un paciente que tiene artrosis y que tiene diabetes o que tiene hipertensión arterial. Entonces ahí, en ese caso, pues uno va a trabajar de acuerdo a la situación individual de cada paciente, ¿verdad? ¿Qué se recomienda en este caso? Control de peso y obesidad. Siempre el ejercicio, claro, un ejercicio que no vaya a dañar más la articulación. En ese caso, tiene el paciente que seguir las recomendaciones de su especialista. Y vitamina D, un buen aporte, calcio. Se habla de esos tratamientos integradores, cúrcuma, articulina y esas mezclas ayurvédicas, ¿verdad? Que ya hemos dicho que requieren más investigación, y también un nutriente que se utiliza mucho, la glucosamina y la condroitina. Y aquí también habíamos hablado de los saponificables de Persea gratísima, que es los aceites de la semilla de aguacate, que habían incluso ustedes contado de que algunos médicos les habían recetado el té de aguacate, ¿verdad? Y los aceites de glicina max, que es la soya, ¿verdad? Entonces, en este tema de artrosis, que es la enfermedad que es por degeneración de la articulación por la edad, pues prácticamente todo se vale en el tema de mantener una adecuada nutrición, un adecuado peso, un buen aporte de vitamina D y calcio, ¿verdad? Ahora, la artrosis era aquella que no se considera sistémica y no tiene que ver con el sistema autoinmune, pero aquí ya entramos a lo que es la artritis reumatoidea, que esta sí es una enfermedad autoinmunitaria debilitante. Permítanme. Una enfermedad de carácter autoinmunitaria, que esta sí realmente es una enfermedad que puede afectar otros órganos. Se caracteriza porque las personas se van debilitando y se van incapacitando, o sea, van perdiendo sus capacidades para la actividad motriz, porque va dañándose sus articulaciones de forma ya más marcada, ¿verdad? Y esto afecta definitivamente la dinámica de esta persona, tanto en su vida social e incluso hasta en el aspecto económico, porque las personas que sufren de artritis reumatoideas, aunque no todas en la misma intensidad, resulta que sí tienen afectada gravemente algunas su calidad de vida. Fíjense que es menos frecuente que la artrosis, que la enfermedad anterior. Es menos frecuente. Lo que es más frecuente es la artrosis porque tiene que ver con el envejecimiento. Sin embargo, aunque es menos frecuente, es más grave y afecta más a las mujeres que a los hombres. Por otro lado, si bien es cierto, sabemos que nos afecta las articulaciones, en algunos determinados casos se puede afectar pulmón, riñón e incluso hasta los vasos sanguíneos. Entonces, esta enfermedad sí ya es, causa más limitación y se considera un poco más grave, por ejemplo, que el caso de la artrosis. Estos son unos exámenes especiales que se utilizan para hacer el diagnóstico. No le vamos a reparar en ellos, generalmente los pide el reumatólogo, ¿verdad? Porque el reumatólogo es el especialista que realmente maneja este tipo de enfermedades desde el punto de vista médico. Aquí pueden ver ustedes cómo es una articulación normal. El cartílago está íntegro, el líquido sinovial sanito. Veamos acá una osteoartritis, que es la que vimos anteriormente. Hago la aclaración, artrosis es lo mismo que osteoartritis. A veces en los libros aparece el término artrosis o si no aparece el término osteoartritis. Cuando escuchen eso se están refiriendo a la enfermedad. Y miren en el caso de la enfermedad artritis reumatoidea, que hay un daño más grave de la articulación. Y fíjense que aquí también surge otra situación. La enfermedad por artritis reumatoidea sí nos va a afectar nutricionalmente de una forma más severa al paciente. De hecho, lamentablemente, muchos pacientes con artritis reumatoideas llegan a presentar lo que se llama la caquexia reumática. Entonces, aquí vemos
Hemos visto caquexia que se puede presentar en el paciente con cardiopatía, caquexia que se puede presentar en el paciente renal, caquexia que se podía presentar en el paciente pulmonar, caquexia que se puede presentar en el paciente con cáncer, y también vemos que la enfermedad reumática, en este caso la artritis reumática o reumatoidea, sí nos puede llevar a caquexia. ¿Y a qué se debe? Que resulta que esta enfermedad, como es sistémica, no solo se localiza a nivel articular, sino que se produce a nivel metabólico un catabolismo proteico por efecto de citocinas inflamatorias, ¿verdad? Que llegan a atrofiar mucho más las articulaciones y el músculo, ¿verdad? Y esto lleva consecuentemente a una alteración funcional. O sea, es una enfermedad que desde el punto de vista nutricional nos va a impactar más comparada con la enfermedad anterior que habíamos visto, que era la artrosis, ¿no? U osteoartritis, ¿no? Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, ¿verdad? Pues no solo está el hecho de lo que produce la enfermedad, sino que también los pacientes con artritis reumatoidea van a estar sometidos a tratamientos farmacológicos mucho más agresivos que los que reciben, por ejemplo, los pacientes con osteoartritis, ¿no? Es importante entonces en estos pacientes manejar una dieta lo más apropiada dentro de lo que se pueda tolerar como alimentos consumidos y tolerancia alimentaria ante trastornos orales, esofágicos e intestinales que se pueden presentar. Y este es el problema que tenemos con estos pacientes, que si bien es cierto, la enfermedad se llama artritis reumatoidea, esos cambios inflamatorios también pueden afectar muchas veces las mucosas digestivas. Por otro lado, vamos a tener pacientes polimedicados, multitratados, donde los mismos tratamientos nos van a interferir o nos van a afectar el sistema digestivo, ¿verdad? Esta enfermedad generalmente causa dependencia. Son personas que tienen dificultades para el trabajo, incluso para movilizarse en casa, y tienen mucha dependencia de otros familiares, ¿verdad? Y hay una situación bien particular. En los pacientes con artritis reumatoidea, algunos sufren afectación de la articulación temporomandibular. Esta es la articulación temporomandibular, o sea, el lugar donde se une la articulación del maxilar inferior con la zona maxilar superior. Entonces, así como les duelen las rodillas, los dedos, las caderas, nuestros pacientes con artritis reumatoideas también sufren de dolor a nivel de esta articulación, y esto va a producir más problemas para que se puedan alimentar adecuadamente. Muchas veces pasan temporadas que casi no pueden ni siquiera masticar debido a la inflamación de esta articulación. A veces se les inflaman los dos lados o a veces solo un lado, ¿verdad? Imagínense cuando se les inflaman los dos lados las dificultades que pueden tener para comer, ¿verdad? ¿Qué hay que tomar en cuenta en este caso? Fíjense que en los pacientes con artritis reumatoidea tienen periodos en los que se agudiza la enfermedad, o sea, periodos en los que se agudizan los síntomas y periodos en los que remiten los síntomas. Pasan temporadas que están aparentemente bien, temporadas que vuelven a incrementar la sintomatología, y el detalle es que en estos pacientes varía la tasa de metabolismo basal. Recuerden que la tasa de metabolismo basal es aquella que la tasa de metabolismo basal, perdón, es el gasto calórico que hace nuestro organismo para mantener nuestras funciones básicas, nuestro metabolismo básico respiratorio, cardiovascular. Entonces, durante los periodos de agudización, aumenta la tasa de metabolismo basal. Y ojo, recuerden que como estos pacientes se ven limitados de actividad física, la tasa de metabolismo total, o sea, el gasto energético total, no necesariamente se aumenta en gran medida, sino que solamente la tasa de metabolismo basal, porque
el metabolismo que gastan, la tasa metabólica por actividad física es muy poca debido a que la enfermedad es un poco incapacitante. Ahora, ¿qué pasa? Los pacientes también pueden cursar con serostomía y resequedad, y esto va a agravar también más la alimentación. ¿Alguien sabe qué significa serostomía? Si no me equivoco, es resequedad en la boca, doctora. Ajá, serostomía es resequedad en todas las mucosas en realidad, pero como lo dijo usted, en la boca, si hay resequedad en la boca nos va a afectar mucho más, pero esa resequedad no solo es en la boca, esa resequedad también es en el esófago, en la piel. Esa resequedad puede afectar incluso la producción de moco y lubricante a nivel faríngeo, a nivel respiratorio. Entonces, estos pacientes pasan con todas sus mucosas resecas y claro, si la boca se reseca, si el esófago se reseca, van a tener un poquito más de problemas para la alimentación y la masticación. ¿Qué pasa? La enfermedad puede producir en sí misma también alteraciones de la digestión y de la absorción. Lo otro es que puede estar relacionado también con algunos alimentos. ¿Qué ha pasado? Se ha visto, por ejemplo, que algunos pacientes con artritis reumatoidea pudieran ver aumentado sus episodios de agudización cuando consumen, por ejemplo, gluten. No hay claridad exacta, pero incluso en muchos pacientes con artritis reumatoidea se ha recomendado retirar también los alimentos con gluten, aunque no se tenga demostrado al 100% si es realmente un problema que está contribuyendo a la enfermedad. Entonces ahí, por eso se ha hablado de las dietas de eliminación, ¿no? ¿Qué pasa? Se ha visto que la gente que mantiene una dieta vegana y sin gluten mejora de la sintomatología, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo a la hora de el manejo nutricional, ¿verdad? Por otro lado, por ahí no hay, no hay estudios realmente claros, pero por ahí a alguien se le ocurrió, no es que ha experimentado con la dieta de ayuno intermitente, que al parecer pudieran ayudar a los pacientes con artritis reumatoidea en los episodios de fase aguda, ¿verdad? Pero eso es algo que no está comprobado científicamente, pero les cuento para que vean todas las cosas que he comentado en el manejo nutricional de la artritis reumatoidea, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Ustedes pueden ver el algoritmo que ustedes ven en Kraus, ¿no? Aquí hay un resumen de la sintomatología, de las manifestaciones que son propiamente articulares y, ojo, de las manifestaciones que son extraarticulares, donde podemos ver que puede producir pérdida ósea generalizada, la caquexia reumatoidea, que vimos el ejemplo anteriormente, los cambios que se producen a nivel de mucosa gastrointestinal, la anemia, el síndrome de Sjögren, que lo vamos a ver más adelante. El síndrome de Sjögren es un síndrome de resequedad de mucosas. Entonces, hay personas que sufren solo del síndrome de Sjögren, pero resulta que también las personas que sufren de enfermedad reumatoidea, de artritis reumatoidea, perdón, pueden sufrir simultáneamente también de síndrome de Sjögren. Y por otro lado, enfermedades cardiovasculares que pueden estar ya en el paciente, ¿verdad? Y que se pueden agravar por la propia artritis y también problemas cardiovasculares que se pueden generar propios de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, este es el tratamiento médico. Son pacientes polimedicadas y en el tratamiento nutricional pues se ha hablado de mantener una dieta equilibrada y saludable, ¿verdad? Evitar los posibles alérgenos alimentarios, en este caso es válido hasta valorar el tema, por ejemplo, de restringirle los alimentos con gluten a los pacientes, dar un aporte adecuado de vitaminas del complejo B, de calcio y vitamina D, y la suplementación con ácidos grasos omega 3 en caso de que nosotros veamos de que
las personas no reciben una dieta rica en omega 3. Ya hemos visto a lo largo de la clase que los omega 3, por su capacidad antiinflamatoria, se utilizan para disminuir las reacciones inflamatorias en el organismo de las personas. Y en este caso, en los pacientes con artritis reumatoidea, se benefician de un aporte adecuado de omega 3. ¿Y por qué? Porque realmente, sobre todo en nuestra zona, en nuestro continente, nuestra dieta es pobre, o nuestra alimentación, mejor dicho, es pobre en fuentes de omega 3. Y la dieta antiinflamatoria que habíamos revisado el viernes. La dieta antiinflamatoria ya todas la conocemos. Es abundante cantidad de frutas, vegetales, leguminosas, un aporte adecuado de proteínas, ¿verdad? Dando siempre a un equilibrio apropiado entre las proteínas de origen animal y de las de origen vegetal, ¿verdad? Y también, por ejemplo, evitar lo que es la dieta inflamatoria. La dieta inflamatoria es aquella que está, como dicen, abarrotada de alimentos de bajo valor nutricional, alimentos ultraprocesados, el uso de bebidas con fructosa, gaseosas, todo alimento que sea ultraprocesado está también dentro de la alimentación proinflamatoria, ¿verdad? Y obviamente en este caso, restringir también el consumo de azúcares simples, ¿no? Y vuelven a mencionar el ayuno intermitente como algo que pudiera mejorar la sintomatología en fase aguda. Pero esto, vean que es a veces hasta contradictorio, porque el ayuno intermitente, si tenemos una paciente con caquexia reumática, imagínense que le estemos fomentando el ayuno intermitente en una fase aguda, cuando en la fase aguda también está en catabolismo. Entonces, estas son las cosas que muchas veces no están claras en dietoterapia, ¿verdad? Yo en lo personal no pondría a nadie a hacer ayuno intermitente en una fase aguda, ¿verdad? Aunque, como les digo yo, la literatura la menciona, Kraus lo menciona, pero uno siempre tiene que tener un criterio de acuerdo a la individualidad de cada paciente. Posiblemente en un paciente con obesidad y sobrepeso le convenga, ¿no? Pero no en un paciente con caquexia. A ver, compañera, ¿le escucho? Doctora, y usted en otra ocasión nos puede como hablar un poquito más de ese ayuno intermitente. Podríamos hablar, y los invito también a que ustedes busquen literatura, ¿verdad? Para que podemos hacer un día una discusión sobre el ayuno intermitente, ¿verdad? El polémico ayuno intermitente, ¿no? Sí, porque a veces no es lo mismo escucharlo como de personas así, que quizá una nutricionista, pues, ¿verdad? Esa parte que a nosotros nos compete. Es como la dieta cetogénica, ¿verdad? Sí. Tiene también, es válida para el control de enfermedades neurológicas, para el control de la epilepsia refractaria al tratamiento, pero incluso se le ha visto beneficios en el control de la enfermedad de Parkinson. Pero, ojo, ya sabemos los riesgos que nos puede acarrear también una dieta cetogénica, ¿verdad? Pero igual, nosotros la tenemos que ver, y puede hacer que en determinado momento una epilepsia refractaria que no responde al tratamiento, ni modo, hay que probar a ver si con la dieta cetogénica se le ayuda, ¿verdad? Porque en ese caso hay una situación grave que está afectando al paciente, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la artritis reumatoidea? Se eleva el gasto energético en reposo. Miren, allá decíamos tasa de metabolismo basal, que vienen siendo igual, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero sí, casi siempre el dato es aproximado. Tendríamos que, no sé si tienen claro eso, que hay diferencia entre tasa de metabolismo basal y tasa de metabolismo de reposo. Entonces, a veces se maneja como iguales, pero no son exactamente iguales. Pero en la práctica a veces se manejan como iguales. ¿Qué pasa? Estos pacientes tienen un gasto energético de reposo más elevado cuando tienen el episodio agudo por el catabolismo que se genera. Pero el gasto energético total siempre es menor porque los pacientes tienen limitación funcional y casi no se mueven, son menos activas. Y es por eso también que en este caso, ¿verdad?
también se contribuye a la caquexia, porque una persona menos activa utiliza menos la musculatura y también eso va contribuyendo a que se atrofien los músculos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aumenta el tejido graso, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Y obviamente si esta persona tiene sobrepeso y obesidad, como dicen, la cosa se va a poner peor, ¿verdad? Bueno, estas son las clásicas manos de una paciente con artritis reumatoidea. Miren las deformidades. Esta gente se vuelve dependiente, tiene limitaciones para cocinar, para hacer las actividades del hogar, para trabajar, más los dolores incapacitantes. Y esto no solo es en la mano, esto ocurre en los tobillos, en las rodillas. Es una enfermedad realmente bastante dramática cuando es grave, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí es importante? Siempre, diga, pueden haber calambres, sí. Sí. Es que los calambres, sí, mire, los calambres pueden ser por muchas causas, por la propia enfermedad, porque pueden hacer neuropatía o también si tiene bajo el potasio, ¿verdad? Entonces, ahí es importante, por eso mencionaba anteriormente y lo dice el libro, hay que tener una dieta antiinflamatoria con un buen aporte de frutas y verduras. El detalle es que esta gente también hasta después ya no puede comer este tipo de cosas porque les da molestia, porque se va afectando la mucosa gastrointestinal y ahí es cuando también nosotros tenemos que valorar el soporte nutricional en estos pacientes. Por ejemplo, con caquexia reumática, ahí tenemos que apoyar con el soporte nutricional si queremos mejorar su situación, ¿verdad? En el tema de los calambres, pues una cosa que le puedo decir yo de forma práctica, ayudarles, el masaje le ayuda, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho también con los medicamentos que utilizan estos pacientes, ¿verdad? Es que depende, porque ustedes van a ver que hay pacientes con artritis reumatoidea que tienen las articulaciones que han perdido hasta movilidad. Es que tiene que ver usted cómo está la movilidad de la rodilla. Si es una persona que no tiene tanta deformidad en la articulación, sea su rodilla, su codo, su tobillo, quizá ustedes estirársela y hacer un masaje le puede ayudar. Pero hay pacientes que no toleran ni la extensión de la rodilla, de tan graves que llegan a ser las deformidades en sus articulaciones. O sea, hay de casos a casos. Hay artritis reumatoideas que no son tan graves, pero hay otras artritis reumatoideas que sí es dramático. Uno ve a las señoras, a las ancianitas, o no, ni tan ancianas, mujeres de 60 años, flaquitas, incluso que han tenido tanta deformidad articular, que están como que las ve uno como engarrotadas, que hasta no puede ni siquiera estirarle los bracitos porque le da miedo de que uno los pueda hasta fracturar, ¿verdad? Ahí los médicos generalmente les dejan suplementos también para disminuir los problemas de neuropatía, porque ellos pueden tener también neuropatías que aumentan la sintomatología, ¿verdad? Y por otro lado, estos pacientes, como muchos utilizan medicamentos que son para controlar la artritis reumatoidea, pero que interfieren con la absorción de muchos nutrientes, por ejemplo, en algunos casos graves, utilizan hasta un medicamento llamado metrotexate. El metrotexate altera la absorción de las vitaminas del complejo B y el ácido fólico. Entonces, en estos pacientes, uno tiene que considerar, por ejemplo, dar suplementación de este tipo de vitaminas, porque si hay déficit de vitamina B12, si hay déficit de ácido fólico, de vitamina del complejo, de cualquier vitamina del complejo B, puede haber neuropatías que precipiten también los calambres, ¿verdad? Bueno. ¿Verdad diga, que Brian. esta enfermedad se puede desarrollar por el lupus? Es que yo he visto que el lupus da como consecuencia bastante dolores en las articulaciones. El lupus da dolor articular, pero yo les comento que yo he visto que hay pacientes, por ejemplo, que tienen como unas enfermedades bien raras, reumáticas combinadas. Bueno, se lo digo porque una amiga, un caso bien particular con una amiga que yo tengo,
me dice que era un síndrome bien raro que tenía aspectos de lupus y de la artritis reumatoidea, que le dijo el reumatólogo. Nosotros estamos viendo aquí este tipo de enfermedades de forma general, pero en realidad descripción de enfermedades complejas hay un montón en la literatura médica y un montón de casos realmente diferentes de enfermedades reumáticas que nosotros no los vamos a ver acá, porque obviamente son enfermedades raras. Si alguna vez, como dicen, nos topamos con una, hay que ir a leer y estudiar la enfermedad, pero existen casos combinados como mixtos, he escuchado yo, por lo que me han contado algunas personas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es importante considerar en la artritis reumatoidea? Si hay catabolismo proteico, pues obviamente tenemos que mantener un buen aporte proteico. ¿Y qué pasa? Hay recomendaciones que se basan en dar 1.5 a 2 gramos por kilo de peso corporal, sobre todo en los casos de malnutrición, como en el caso de la caquexia o en el episodio de fase aguda. Ahora, ojo, nosotros decimos 1.5 a 2 kilogramos de peso corporal en los casos de malnutrición y en fase inflamatoria. Pero, ¿qué pasa? Hay que estar pendiente de la función renal, porque estos pacientes pueden tener afección renal. Entonces, aunque digamos que esto es lo ideal, también tenemos que estar pendientes de la función renal de estos pacientes para decidir si es adecuado dar este aporte en la fase aguda. Obviamente, en la fase que no es aguda del paciente se puede dar un poquito menos de proteína, valorar 1 gramo, valorar 1.2, ¿verdad? De tal forma que en el caso de artritis reumatoidea, si el paciente tiene un buen estado nutricional, se pueden manejar los requerimientos normales para una persona que no adolece de esta enfermedad, ¿verdad? Ahora, siempre se recomienda no pasar de 30% de aporte de aporte calórico en base a grasas. Y si ustedes se fijan, obviamente dar un buen aporte de ácidos grasos omega 3. Esto es válido para todas las enfermedades reumáticas, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho, un buen aporte de vitaminas, antioxidantes como la vitamina E, ácidos grasos, también, por ejemplo, un buen aporte de oligoelementos. Estos pacientes muchas veces no pueden cubrir las IEDR para el ácido fólico, para la vitamina B, para el selenio, para la vitamina E, para el zinc y para la vitamina D. Por lo tanto, hay que tratar de darle suplementación. Si no, se puede dar una alimentación que aporte todos estos nutrientes, sobre todo cuando el paciente tiene ya problemas gastrointestinales. ¿Qué pasa en estos pacientes? El colágeno, recuerden que es tejido conectivo. El colágeno es una proteína parte del tejido conectivo y resulta que este colágeno se degrada en estas personas y esto produce un daño oxidativo. Por eso es importante que tengan un buen aporte de antioxidantes, ¿verdad? Aquí está el metrotexate. El Metrotex, esto es la abreviatura MTX, significa metrotexate. Así se abrevian algunos textos y yo lo abrevié aquí también como dicen, para ahorrar espacio. El metrotexate es un medicamento que se utiliza para controlar las artritis reumatoideas graves. ¿Y qué pasa con el metrotexate? Reduce las concentraciones de folato y al mismo tiempo, como reduce las concentraciones séricas de folato, resulta que eso hace que aumenten los niveles de homocisteína, que si ustedes recuerdan, la homocisteína es un marcador inflamatorio también para enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cómo esta enfermedad, que se supone que es solo articular, va, como dicen, poco a poco, afectando otros órganos. Ahora, por otro lado, estas pacientes están sometidas a grandes dosis de AINES, antiinflamatorios no esteroidales como el diclofenac, el ibuprofeno. Bueno, el ketoprofeno hay un montón por ahí, naproxeno. ¿Qué pasa? Los AINES alteran también el metabolismo de la piridoxina. Recuerden que la piridoxina es la vitamina B6
Y la vitamina B6 incluso también está vinculado con el estado de ánimo. De hecho, se ha hablado de que la piridoxina es, como dicen, la vitamina antidepresiva. No es así al 100%, ¿verdad? Pero que también los bajos niveles de piridoxina también están vinculados, por ejemplo, a depresión en las personas, ¿no? Por eso es que hay que mantener una buena suplementación, si no se puede a través de la alimentación, repito nuevamente, de vitamina D, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Por todas estas situaciones que hacen que los pacientes tengan estos nutrientes en riesgo, ¿verdad? Bueno, ahora, faltan 10 minutos. Yo creo que es que realmente este tema de artritis, de enfermedades reumáticas es algo largo, pero yo quiero darlo lo más resumida que pueda para que podamos avanzar la otra semana ya en lo que es los pacientes, por ejemplo, con quemados, ¿verdad? Y pacientes politraumatizados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hablamos de 2 enfermedades. Hablamos de la artrosis, osteoartritis. Recuerden, por favor, osteoartritis es igual que artrosis. En algunos libros lo van a leer como artrosis, otros como osteoartritis, ¿verdad? Esa tiene que ver con el envejecimiento articular, no tiene que ver con problemas autoinmunes. Por lo menos hasta el momento no se ha demostrado problemas autoinmunes y ya tiempo se describe esa enfermedad. Hablamos, por otro lado, de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea sí tiene un trasfondo autoinmune. O sea, los propios anticuerpos de la persona afectan sus articulaciones y pueden afectar otros órganos. ¿Qué pasa? La artritis reumatoidea es menos frecuente, pero es más grave que la osteoartritis. O sea, hay secuelas sistémicas que afectan mucho más a la persona y desde el punto de vista nutricional, la artritis reumatoidea también es más lesiva para la persona que la sufre, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarle, consultarle a Marcela. Marcela está por ahí. Marcela Arriaga. Sí. Vamos a ver, de lo que escuchó ahorita de artritis reumatoidea o de osteoartritis, ¿qué es de lo que más se acuerda? De lo que discutimos ahorita, de lo que estuvimos mencionando anteriormente. Bueno, la artritis, lo que me acuerdo es que dijo sobre las proteínas que debemos tener también precaución porque estos pacientes pueden tener problemas renales también. Exacto, en la artritis reumatoidea, ¿verdad? En la artritis reumatoidea, que si bien es cierto, cuando hay enfermedad aguda, se trata de que se dé un aporte de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso. Recordemos que tenemos que estar también vigilando cómo está el funcionamiento del riñón, porque si no tendríamos que acomodar la dosis o el aporte de proteínas a la tasa de filtración glomerular. Y es que también nos podemos, como dicen, encontrar con un paciente que tiene artritis reumatoidea y que también tiene insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, ese es un lineamiento general para la fase aguda, ¿verdad? Pero en caso de una persona que solo está con artritis reumatoidea, pero si adolece de otra enfermedad, tenemos que ver también cómo vamos a manejar o cómo podríamos, como dice, hacer un balance, un equilibrio entre lo recomendado para la otra enfermedad y esta, en la fase aguda. Y sobre todo cuando hay afectación nutricional, como en el caso de la caquexia reumática, ¿verdad? Bueno, ahora, dentro de esas enfermedades autoinmunes que se consideran también reumáticas, está el famoso síndrome de Sjögren, que también es otra enfermedad autoinmunitaria crónica e inflamatoria. Sin embargo, aquí, en el síndrome de Sjögren, lo que más se afecta son las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas son las que producen secreciones para afuera.
Las endócrinas son para adentro, ¿verdad? Pero entre esas glándulas exócrinas que tenemos, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, todas las glándulas que producen moco en sistema respiratorio, en sistema gastrointestinal. Hay glándulas también, por ejemplo, en las vaginas de las mujeres, hay glándulas también en la piel. Sin embargo, las que más se afectan son las salivales y las lagrimales. Entonces, esta pobre gente pasa con el ojo seco y con la boca seca. Y produce serostomía, que es la resequedad de la boca, y la seroftalmia, que es la resequedad de los ojos. El síndrome de Sjögren puede ser primario, cuando la persona solo aparece con esa enfermedad, pero puede ser secundario, como en el caso de los pacientes que tienen enfermedad reumatoidea y que presentan aparte un síndrome de Sjögren. Y ojo, el lupus eritomatoso sistémico es otra enfermedad inflamatoria autoinmune que también puede tener el paciente simultáneamente síndrome de Sjögren. Afecta más a las mujeres. Siempre todas las enfermedades reumáticas son más frecuentes en mujeres, excepto la gota, que es más frecuente en hombres. Pero eso sí, no se nos olvide, la mayoría de pacientes son mujeres, puede afectar a los hombres, pero en menos medida. ¿Qué pasa si la gente tiene la boca seca por esa serostomía? Va a tener problemas de masticación y deglución. Y obviamente esa resequedad no solo es en la boca, afecta también el esófago, ¿verdad? También importante mantener un buen aporte de vitamina D, de vitamina B6, de vitamina B12, de folato, de hierro, ¿verdad? Eso así de forma resumida con el síndrome de Sjögren, ¿verdad? Realmente son pocos los casos, pero hay pacientes con síndrome de Sjögren y esa resequedad puede llegar a afectar todo el tubo digestivo, ¿no? Como les decía, hay de grados a grados, hay de severidades a severidades, tanto en la artritis reumatoidea como en el síndrome de Sjögren y de hecho también en el lupus eritematoso sistémico, que es otra enfermedad también terrible, ¿verdad? Uno dice, bueno, quizá yo creo que una persona puede asustarse más, digo yo, que le digan que tiene lupus que le diga que tenga COVID, ¿verdad? Son enfermedades graves. Vamos a continuar mañana con esta enfermedad y vamos a ver también la famosa esclerodermia, que también es parte de las enfermedades reumáticas, otra enfermedad que también que es terrible y afecta nutricionalmente en gran medida a las personas. Y vamos a terminar de ver lo que es la gota, ¿verdad? Bueno, compañeras, vamos a ver. ¿Alguien